buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Mi nombre es Gregory Jaspe y sean bienvenidos a mi canal Gregory JJD. Bueno, como lo vieron en el título de este video, les voy a estar comentando un tema muy potencial, muy interesante, porque les voy a decir que ustedes pueden generar aproximadamente entre 100 a $150 diarios con simplemente teniendo un teléfono móvil, teniendo un teléfono e internet. Ustedes pueden generar $150 diarios y pueden empezar a trabajar desde ya a través de este sistema que les voy a nombrar acá y a través de varios sistemas como lo son sistemas online, sistemas que ustedes pueden trabajar directamente sin necesidad de estar en un sitio específico, sin necesidad de aislarse en algún lugar. Simplemente de cualquier lugar donde ustedes estén, ustedes pueden trabajar así de sencillo, en cualquier lugar donde ustedes tengan internet a la mano y tengan un teléfono móvil inteligente, pueden trabajar tranquilamente. Así que entonces nosotros vamos a formular aquí un ecosistema para que ustedes puedan trabajar y puedan generar esos más de $150 diarios dentro de esta plataforma. Y esta plataforma que les voy a mencionar, primero vamos a ubicar lo que son los nichos, ¿verdad? Y les voy a mencionar qué tipo de nichos van a trabajar ustedes, ¿ok? Después vamos a buscar los clientes potenciales que ustedes van a trabajar dentro de esta plataforma, después seguidamente los proveedores y después entonces vamos a ver lo que es el sistema de pagos, cómo es el sistema de pago que ustedes van a implementar dentro de esos clientes potenciales que van a tener. Entonces, en primer lugar, vamos a entonces hablar sobre los nichos que ustedes los nichos que ustedes van a utilizar. El nicho que ustedes van a utilizar es muy sencillo, los nichos online, los nichos que ustedes, como lo que es programación, lo que es diseño de páginas web, lo que es el diseño de aplicaciones móviles, lo que son las imágenes que se utilizan en impresiones subliminales, diseño de logos, fotografía, etcétera. Este tipo de nichos que son a través de internet es lo que nosotros vamos a utilizar dentro de esta plataforma. Y esta plataforma se llama, señores, Dropservice. Dropservice es sencillamente un sistema que en realidad ustedes van a exponer un trabajo que ustedes no lo van a hacer. El que va a hacer el trabajo por ustedes va a ser su proveedor, el proveedor que ustedes van a escoger, y ustedes lo que van a tener que buscar es sus posibles clientes potenciales para poder vender ese producto que les va a hacer el proveedor, ¿ok? Así de sencillo, y ustedes pueden generar mensualmente un dinerito extra todos los días haciendo estos pasos que les voy a mencionar. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos esos posibles clientes potenciales de estos nichos que les acabo de mencionar? Pues muy sencillo, a través de varios grupos de Facebook relacionados. En el caso, les voy a dar un ejemplo, en el caso de programación, ustedes buscan en Facebook estos grupos, ¿ok? Relacionados con esa temática, con ese nicho o algo específico de lo que vayan a hacer. Con una página llamada que se llama Geninja, ok, aquí se las voy a poner. Geninja, esta es una página donde ustedes formulan el servicio que supuestamente ustedes van a hacer. Ustedes van a captar ese contacto o ese cliente posible, se van a poner en contacto con él y entonces le van a enviar el servicio, ok, le van a enviar el servicio cobrándole por supuesto la cantidad que debería de tener. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a buscar los posibles proveedores? Los proveedores que nosotros necesitamos para eso. Entonces, a través de varias plataformas, a través de 3 plataformas. La primera plataforma que les voy a hablar es Mercado Libre, mercadolibre.com. Mercadolibre.com ustedes pueden ubicar varios proveedores que ustedes necesiten para específicamente esos nichos que les acabo de mencionar. Y igualmente tenemos a Freelancer, también es otra plataforma que ustedes pueden ubicar allí, varios proveedores, no solamente uno, varios para que ustedes puedan formular allí lo que son los servicios. Y esta plataforma que se llama Fiverr, que también la pueden utilizar para ubicar varios proveedores. Así que no se queden allí, no se queden allí, hagan esto como se lo estoy diciendo acá y les va a ir muy bien, señores, les va a ir muy bien. Entonces, ¿cómo es el sistema de pago que ustedes van a implementar?
El sistema de pago que ustedes van a implementar es que ustedes van a cobrarle a ese posible cliente, le van a cobrar 50% adelante, el 50% adelante para empezar el servicio. Y los otros 50% pues cuando ya terminen ustedes entregan. Recuerden que la entrega tiene que ser sumamente rápido y que ustedes también necesitan material de apoyo para ustedes exponérselo a los posibles clientes. Eso ustedes, perdón, lo reciben a través de a través de sus posibles clientes, de sus proveedores, perdón, de sus proveedores reciben, de sus proveedores van a recibir ese material de apoyo para que ustedes se lo pongan a sus clientes, ¿ok? Bueno, señores, como siempre lo digo, cualquier situación que ustedes no entiendan, cualquier duda, señores, háganmelo saber a través de aquí de los comentarios. Suscríbanse aquí a mi canal y denle aquí a la campanita para que les notifique cuando les llegue otro video y estén bien informados.